Ahí veo que se van sumando. Ya poquito en este viernes, mate de por medio. Les voy dando la bienvenida. Hola Marianela. Bueno, yo voy esperando de a poquito. Ya le voy a dar entrada a Rosana de Sinergia. Pero quiero que se junte un poquito más de gente. Vi por ahí que varios le habían dado para tener el recordatorio, así que eso está buenísimo. Bueno, y les voy contando, mientras tanto, hola, que hoy vamos a hablar de ESI y educación emocional, un cruce que me pareció interesante y que viene de la mano de Rosana y, bueno, en realidad de Sinergia, que ahora nos va a contar un poquito. Nos va a contar un poquito ella de qué se trata. Un cruce que está buenísimo y que creo que es necesario hacer. Así que bueno, le voy a dar entradas. Veo que ya se va sumando gente. A ver ahí. Bueno, yo como siempre, a ver. Ahí está. ¿Cómo va? ¿Cómo estás, Rosana? Bueno, fui haciendo Bien. así despacito hasta que se fuera sumando gente, porque yo encima soy así como muy puntual, entonces ya cuando son las 17 ya largo. Pero bueno, Tenemos, quería, ahí va subiendo el número. Bueno, tenemos estaba el reloj contando, de la escuela, el reloj de la escuela tenemos, bien pautado. claro, sí, debe ser algo de eso. También es No sé familiar, en mi si caso. uno sí hoy tiene esas cosas. No sé si se ve bien, si está, porque como estoy invitada, estoy abajo. Eh, Descubrí eso, que cuando estás exacto, invitada, estás abajo, cuando... ¿viste? Tal cual. Bueno, y yo tuve que aprender a correrme un poquito para atrás o a correr lo que sostiene, porque si no se me corta la cabeza justamente por lo mismo. Porque como invito gente, mira, ahí Leticia dice hola. Bueno, ahora vas a contar un poquito también que si bien Leti no está conectada con cámara, pero es también parte de Sinergia. Bueno, hola, buenas tardes que ahí saludan. Bueno, brevísima presentación porque yo suelo hacerla siempre porque siempre hay gente nueva que se va sumando y que va conociendo un poco el proyecto. Yo soy Laura Canals, soy docente y licenciada en psicopedagogía y desarrollo este proyecto que se llama Poner en Juego, que es de juegos didácticos de mesa y talleres de capacitación para ESI. Ahora estoy así a full, si vos vieras lo que es mi casa con el juego nuevo, que finalmente lo tengo acá. Y bueno, Bien, y viernes a viernes, a mí me gusta ir trayendo y cada vez que puedo invitando para hablar de algún tema que se cruce con la ESI. Y bueno, y nos conocimos medio a través en este caso creo que fue a través de Marta, de María sí, Marta, María Marta. eh, de María Marta, y vos me comentaste un poco lo que hacías junto con Hola, y también saludan. Yo a veces no digo los nombres porque no sé creo que es Liliana, por los nombres Liliana. de los nick. Eh, bueno, y decía que poco me contaste este cruce que hacían con la educación emocional. Me invitaron, que estuvo buenísimo, me invitaron a su espacio y estuvimos charlando en este caso de mi proyecto. Y bueno, quería a ver, que compartas y que cuentes un poco y que saquemos algunos mitos, que yo te anticipé algunos que sé que a veces hay detrás de la educación emocional, y cómo se cruza con la ICE. Así que bueno, en principio, presentate, contá de Sinergia un poquito y ahí largamos. Bueno, bárbaro. Bueno, ahí veo mucha gente conocida, porque justamente armamos redes y eso es lo que más nos interesa y tenemos gente que nos sigue a nosotros y ahora te sigue a vos y así, bueno, y está genial, así que bienvenidos a todos y todas. Alguien dice no A ver, escucho, no sé si me sí, escucha a ver, a los dos o a mí. no sé, a ver, Bueno, si Betty si no el está resto, unida, que nos claro, a diga ver, si se escucha vayan, bien. si se escucha, sí, por las dudas, porque a ver Bueno, si estamos hablando y no se nos escucha. Claro, confírmenos si se nos escucha bien. a A ver, ver, ahí esperamos que nos digan. se Yo escucha escucho bien. Dice, bien. bueno, quizás, Bueno, se claro, escucha quizás bien.
haya que ajustar algo del celu, no sé de dónde estarás escuchando, Liliana. Bien, ahí Ahí dice está, Leticia también. Leti. Bueno, Ahí Leti, bien. Bueno, bárbaro. Bueno, con Leti venimos trabajando hace 12 años que creamos Sinergia. Nos conocimos estudiando el posgrado de sexualidad, de educador y educadora en sexualidad. Nos conocimos virtualmente en ese momento porque la facultad, la UBA, la parte de la Facultad de Medicina, tiene un espacio también de posgrados virtuales. Este fue de casi 3 años y bueno, sí o sí, en algún momento te encontrabas con gente para claro. empezar a preguntar. Y con Leti nos encontramos con los mismos, nos leíamos en los foros Ujú, y algo pasó ahí que decíamos, bueno, ¿qué hacemos después de, no? Porque muchas veces uno se capacita y se especializa en algo, pero después uno quiere eso trasladarlo. Bueno, creo que nuestra impronta con Leticia, en la que nos unimos mucho, es que somos muy generosas porque entendemos que todo lo que podemos aprender hay que poder darlo, brindarlo y a su vez retroalimentarse de todo lo que los demás nos pueden totalmente. brindar. Y bueno, y ahí nació, cuando nos recibimos, nació Sinergia, las dos pisábamos la escuela y nos pareció un plus súper interesante porque sabíamos lo posible de poder hacer y llevar a la práctica, donde algunas cosas necesitaban como otra vuelta de tuerca, porque en la práctica cotidiana, quizás así como la habíamos estudiado, no eran factibles de No llevar a era tan cabo. así, tal cual. Entonces, bueno, creo que el pisar como te pasa a vos, Laura, que tenés tanta experiencia de escuela, nos da como ese plus distinto, ¿no? Y ahí empezamos a trabajar, un poco llevando la ESI, en principio, a las escuelas, golpeando puertas, y esas puertas de la ESI bien gráficas, en algunos lugares se abrían y podíamos llevar y capacitábamos, en otros lugares quedaban cerradas, y entonces generábamos nuestros propios espacios junto con una asociación a la cual pertenecemos, que es ACES, en la cual conocimos a María Marta. Es una asociación, no sé si lo contamos alguna vez, pero que nuclea sexólogos educativos, educadores de Ujú, sexualidad, y sexólogos clínicos, la clínica con lo educativo. claro. Y es, la verdad que muy, muy piola todo lo que se puede generar a través del trabajo conjunto. Así que bueno, ahí arrancamos golpeando puertas, llevando la ESI para todos lados y fuimos transitando Y esto. cómo se cruzan con la educación emocional? ¿Cuándo se Eh, cruzan y cuándo, que a mí me pareció interesante a lo que vos me dijiste, que es cuándo empezaron a descubrir estos cruces entre la educación emocional y la ESI? Nosotros siempre cuando hablamos, cuando trabajamos la ESI y todas las dimensiones que nos conforman como seres sexuados, donde la afectividad está como muy presente y se entrecruza con las demás dimensiones todo el tiempo, no podemos partir lo que sentimos y lo que nos pasa a nivel corporal, es todo un conjunto, ¿no? Entonces siempre como que le encontramos un fuerte como algo fuerte para trabajar. Y a su vez, de lo que veíamos, por lo cual también nos pusimos a estudiar, hicimos la diplomatura, veíamos que algunos docentes se apoyaban mucho en la dimensión afectiva de la ESI y descuidaban las otras, ¿no? Y entonces decimos, bueno, en realidad la ESI la contiene a la educación emocional, claramente, pero también la educación emocional tiene sus especificidades y la ESI las suyas, ¿no? Entonces, Claro. entender un poco esto. Se estaba como generando en este último tiempo, no ahora con pandemia, donde está como mucho más fuerte, en estos últimos años también como una oleada de la educación emocional y entonces muchos docentes que se agarraron de ahí para trabajar la ESI. Nosotros queríamos como un poco desarmar eso, más allá de que, por supuesto, es súper importante, pero encontrar dónde se complementan, claramente en un montón de cosas se complementan, y en dónde hay especificidades concretas de cada una. A Bien. partir de esa iniciativa y esta inquietud nuestra y de lo que veíamos que sucedía,
porque hacíamos una pregunta en los talleres, preguntábamos siempre, ¿desde qué concepción de la ESI se basan a la hora de armar su práctica? Y muchos se iban a la afectividad, ¿no? Como que muchos se quedaban en eso. Por eso decíamos, bueno, vamos a meternos más en el tema. Y ahí arrancamos metiéndonos en lo que es la educación emocional, hicimos la diplomatura en la Universidad de Villa María, que es donde, bueno, donde estaba y hacía rato que ya averiguamos y siempre por una cosa o la otra no podíamos, bueno, hasta que nos decidimos hacerlo y ahí encontramos un universo maravilloso, encontramos tantos puntos en común, que eso es lo que queríamos como compartir hoy, bueno, yo en Voz de Sinergia, que en realidad lo que le dio a nuestro trabajo es como un plus, ¿viste? Yo decía siempre un plus, porque entender que todo lo que me puede aportar, pero todo lo que la ESI también tiene de importante y que no puede dejar Claro, de dar, ¿no? Poder entender estas cuestiones. Y bueno, y ahí nació esto de trabajar y este unir las cruce. dos y poder mostrar Bien, dónde se y entrecruzan. entonces, a ver, se me ocurre, mientras te escuchaba, a ver, por un lado podríamos quizás empezar por lo que es y lo que no es la educación emocional, para después irnos a, bueno, cuáles serían, y digamos, y como con sus especificidades, me interesa esto también que vos planteas, ¿no? Como, bueno, cuáles son aquellas cosas específicas, y después irnos a, bueno, cuáles son los cruces, y quizás hasta con cuestiones como bien concretas, cuáles son los cruces que podríamos hacer con la ESI y que es interesante que o quienes se apoyan lo refuercen, pero no dejen de lado lo otro, y quienes quizás no le están dando importancia o no le están dando tanto lugar, lo tomen de alguna manera. ¿Te parece? Vamos un poco por ahí, como primero ver esta cuestión, y esto que además ustedes saben un montón, yo voy a hablar en plural, porque aunque si bien Leti está en otro lado, para hablar de sinergia, ¿qué sería entonces la educación emocional? ¿Qué es esta ley? Que sé que está, porque bueno, yo las escuché cuando estuvieron con, no me acuerdo el Con nombre, Lucas con Lucas, Maraisi. con Lucas que está luchando y militando por esa ley, y las especificidades. Empecemos, si te parece, por ahí. Perfecto. Primero, como, ¿dónde empezamos a encontrar el primer cruce? Es cuando entendimos qué era la educación emocional, ¿no? La educación emocional se define como una estrategia educativa, no terapéutica, ¿sí? Esto es Bien, importante. Ahí ya hay como algo que también era como esta cosa que aparecía a veces, bueno, pero ¿qué es algo terapéutico? No, no, es una claro, estrategia educativa y que tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas. ¿Cómo? Bueno, promoviendo las habilidades emocionales. Pero cuando decía mejorar la calidad de vida de las personas, pensábamos que la ESI, uno de sus objetivos más grandes es promover una sexualidad bien, positiva, tal cual. eh, que sea libre, que sea saludable, que sea responsable, que sea placentera. Claramente esto mejora la calidad de vida de las Claro, personas. o sea, Entonces, también tiene que ver con la digo, calidad de vida. primer cruce importante tenía que ver justamente con esto de el objetivo que tenía por un lado, que tiene por un lado la educación emocional y el objetivo que tiene la ESI, ¿sí? Bien. Este, Yo me voy hacer anotando estos educación, puntos que vas diciendo también. bien, yo me hice un punteo, bueno, hay tantas cosas interesantes para decir que dije, bueno, algunas cosas no me quiero olvidar de decir, pero bueno, hacer educación emocional en la escuela tiene como objetivo principal brindarle un espacio a nuestros alumnos y a nuestras alumnas para que puedan desarrollar su inteligencia emocional. Cuando hablamos de esta inteligencia emocional, tiene que ver con todas estas habilidades que nos ayudan a conocerse muy bien ellos, poder gestionar sus emociones y demás, expresarlas y todo lo que conlleva el trabajo, pero también conocer al otro y poder vincularse con el otro, ¿no? Que esto se aprende. Entonces, ahí pensábamos que una de las cosas también importantes de la ESI es esto de la construcción de los vínculos saludables. Y acá
otra vez se entrecruzan, ¿no? Porque cuando uno hace hincapié, ¿para qué promovemos desde la educación sexual integral, desde sala de 3 o desde las más chiquitos, el tema de la construcción de vínculos saludables? Y claramente la promovemos porque nuestro objetivo, como dijimos al principio, tiene que ver con que logren vivir una sexualidad positiva con todas estas cosas que dijimos antes. Entonces, bueno, otra Es que vez... esa pregunta que hiciste recién me parece fundamental, o sea, quizás a veces mirado que aparecen, pero a veces quedan de lado cuando se hace hincapié quizás como más en la cuestión de ciertos temas específicos, ¿no? No sé, desde cuestiones como más de la genitalidad o más temáticas, no sé, cuestiones de la violencia, y se hace como hincapié en eso, se pierde quizás esta pregunta que tiene que ver con un objetivo que vos planteas, y que en realidad es así, o sea, la ESI es para esto, es para la calidad de vida, es para mejorar los vínculos, porque en realidad por detrás de todo lo que uno trabaja tiene que ver con eso. Pero queda un poco, yo creo que en la ESI a veces queda solapada, queda como en un segundo plano, por eso es interesante este cruce que ustedes tratan de hacer, que además me parece súper piola justamente para entrar quizás a los espacios en los que son más resistentes a la ESI Sí, más fuerte, digamos, más tal militante. cual. Quizás decir, bueno, entremos por este lado, si de todas maneras se está trabajando en ESI, aún de otra manera, con otra mirada, es lo mismo. Sí, viste que cuando trabajamos en talleres, que vos también lo haces, uno los invita, cuando ya estás en ese estadio en donde empezás a ver planificaciones, qué es lo que hacen y demás, uno invita a los docentes a poder revisar sus planificaciones y poder descubrir dónde la ESI estaba presente sin Y no se creer dieron que estaba cuenta, pasando tal ESI, cual, ¿no? Y lo tal mismo cual. hacemos con la educación emocional. Cuando trabajamos, no sé, la comunicación efectiva o la comunicación asertiva, que es asertiva, ¿no? O, no sé, el tema de poder tener ser críticos, creativos, poder generar empatía. Bueno, hay un montón de situaciones en donde que se dan hasta en un ámbito donde das matemática, cuando trabajas en Mm. grupos, en donde vos estás trabajando cosas que tienen que ver con, como lo llama la OMS, habilidades para la vida, ¿no? Y entonces la educación emocional, esto también nos llamó mucho la atención porque a la hora de pensar en esto de un proyecto de ley, porque lo que hay es un proyecto de ley, ¿no? Lucas Ujú. Malaisi lo que hace es armar un proyecto de ley porque entiende que como es una estrategia educativa, tiene que ser sistémica, tiene que estar sostenida, tiene que tener ciertos pilares que son exactamente los mismos que la ES, y ahora los vamos a ver, y tiene que haber una política también que acompañe y todo lo que implica, como fue en el momento de que la ESI fue ley, ¿no? Y entonces él se pregunta cuando empieza a pensarlo, ¿por qué hacer educación emocional? ¿Por qué? ¿Por qué es necesario? Y él plantea algo que es tan interesante y que ahí otra vez se entrecruza con la ESI, que dice que hay claros síntomas de enfermedad, ¿no? Y habla de la violencia, de los abusos, del tema de la depresión, del culto a la imagen, bueno, un montón, claros síntomas que están saliendo a la luz, que hace mucho que están presentes a la luz, y que tienen que ver claramente por, o sea, ¿qué tienen en común estos síntomas? ¿Cuál es el común denominador? La no gestión de las emociones, ¿no? Habla de la no gestión de las emociones, no saber cómo gestionar. Y ahí viene otra cosa que también es uno de los temas que está como a veces mal interpretado. Las emociones no se educan, ¿sí? Claro, bueno, Las esto era algo que yo emociones, te decía que un poco, no claro, es que fue discutido, pero sé que yo a veces, a mí siempre me interesa como leer eh, cuestiones de un lado y del otro, ¿no? Porque me interesa justamente ver las distintas miradas y sé que ha habido, a veces con razón, porque yo creo que tiene que ver con interpretaciones también de lo que es lo emocional y la educación emocional, pero a veces ha habido como cierta resistencia, especialmente de sectores quizás como un poco más psicoanalíticos, de esta cuestión de, bueno, educar las emociones y entonces todos salimos con recetas
hacer ciertos pasos para que los chicos, yo misma, a ver, con la experiencia de aula a veces digo, pero para, no es que uno hace esto, esto y esto, y como la torta te salió el chico con Claro, las emociones. Pero a veces suena un poco así. Entonces, por eso me parecía importante como esta aclaración y desde dónde en realidad, por eso vos hablás de gestión y no de, claro, si bien se habla porque de educación, vos hablas de gestión de las de la emociones. gestión, porque las emociones son información, ¿sí? Que nos vienen a decir algo. Entonces, a veces en el mundo escolar, educativo, nos quedamos con la intención de que expresen, expresen, Claro, expresen las emociones. Y después, ¿qué hacemos? claro. Expresar, por Sí, o supuesto, identifiquen. También hay mucho esto, bueno, claro, identificar, viste, mucho jueguito de las caritas. Claro, pero si me quedé ahí, identificó las emociones, ¿y qué hacemos con todo ¿y qué eso? hacemos con eso? Entonces, justamente la educación emocional habla de promover habilidades emocionales que les pueda posibilitar a nuestros alumnos, alumnas, a nosotros, a todos, gestionar, qué hacer con eso que me pasa, ¿no? Por eso siempre en la educación emocional no se habla de emociones positivas, negativas, se habla de placenteras y displacenteras quizás, pero todas nos vienen Mm, a dar información de algo. Y todas nos vienen a decir algo y la idea es que podamos aprender a descubrir qué nos vienen a decir y a gestionar eso que nos viene a decir para que no nos dañe, para poder mejorar nuestra calidad bien. de vida Y al quiero poder tomar gestionar. y quiero tomar otra diferencia que, digo, remarcar algo que vos dijiste al principio, que es, porque todo esto que vos planteas de la gestión y que ahí te ponen como que qué importante hacer esta diferencia, es en el marco de lo educativo. Entonces, justamente Claro, lo que vos aclaraste al principio, digo, si hay cuestiones de lo terapéutico, será en otros espacios, no van a ser en exacto, los espacios educativos. Entonces, exacto. ahí tiene que ver con como otra pata que a veces la educación ha dejado de lado, que es pensar a ese chico o ese adolescente de manera integral, con emociones, justamente, así como uno dice con respecto a la ESI y lo que sucede con la integralidad de ese chico. Perfecto, buenísimo. Me parece que vamos Claro. así como aclarando. Y vos sabés que hay algo que estamos con Leticia haciendo el congreso de CIPEC 2020 que se está haciendo virtual, que es de neurociencias, coaching y educación emocional. El sábado pasado, que fue el segundo encuentro, bueno, es maravilloso porque, o sea, escuchar otras cosas que te aportan. Y hubo, bueno, Lucrecia Carargay, que es una referente importante y que muy cercana también a al mundo de la escuela, porque de hecho ella tiene una escuela también, eh, decía esto de la hemodiversidad, ¿no? Hablaba de la diversidad de las emociones, porque a veces nos quedamos con lo que el otro expresa, estoy triste, y ahí nos quedamos. Entonces, habla de la importancia que en ESI también lo hacemos, de la repregunta, ¿no? De poder ir más Ujú. allá de estoy triste. Bueno, ¿por No, y la qué? ¿Qué es lo que te interpretación que uno pasa? pueda ¿Cómo, hacer también de eso. Habría que ver qué hay detrás cómo de esto. exacto, ¿cómo sentís? ¿Por qué sentís que estás triste? ¿Cómo lo sentís en tu cuerpo? ¿Por qué? Empezar a hacerle preguntas y se abre un abanico de otras emociones que no son las básicas y que son emociones que nos habitan y que ellos puedan identificar también otra diversidad de cosas que suceden en torno a algo puntual, ¿no? Entonces, hablaba de la importancia de la repregunta y del rol docente, ¿no? Otra vez acá. Y justamente cuando se habla de la importancia de una ley, en realidad se habla para que se ponga en marcha un dispositivo que tenga como cuatro pilares importantes que son exactamente los mismos que la ESI tuvo. El primero es la importancia de trabajar con los docentes, ¿no? Esto que con la ESI es la primera puerta de entrada, bueno, trabajar con los docentes, trabajar la educación emocional propia del docente, o sea, poder trabajar en la propia historia, en qué le pasa a cada uno, cómo gestiona o no sus emociones, qué cosas puedo aportarle, porque lo mismo que pasa en la ESI, uno no puede educar desde sus propias representaciones, ¿no? Claramente Exacto.
uno tiene que elaborar mucho eso, porque, como decimos, no tenemos que hacer sexosofía, ¿no? Que es Ujú. educar desde las propias creencias. Por eso una de las patas, o sea, si hay una ley, hay como cosas concretas que tienen que suceder y en primer lugar el trabajar mucho con el docente y con su propia educación emocional. En segundo lugar, ellos ponen a la familia. La ESI también pone a la familia como un espacio importante de trabajo. Y cómo generar esos espacios de trabajo con las familias para trabajar también las cosas que les pasan a ellos como madres, padres, como quienes acompañan a estos chicos, cómo ponen sus límites, si pueden o no pueden, cómo gestionan lo que les pasa, qué hacen cuando sus hijos expresan, cómo los ayudan a poder gestionar. Esto que podemos hacer en casa o en la escuela. Claramente no lo que necesita otro espacio, sino lo que Claro. podemos hacer desde los espacios comunes en los que ellos habitan todos los días, ¿sí? Bueno, pero eso está buenísimo, de nuevo, como aclarar, o sea, no es que reemplaza ninguna cuestión terapéutica, eso es otro tema, es trabajar, bueno, gestionar, me gusta esa palabra, es gestionar esas emociones en los distintos espacios y con distintas herramientas, pero con cierto límite. A ver, que la ESI también lo tiene, porque también hay Claro. cuestiones, digo, cuando uno habla del abuso, dice, bueno, uno puede trabajar en prevención, puede trabajar en que se hable, pero hay un límite, hay un punto en el que ya tienen que intervenir otro tipo de agentes y ya no es la escuela el espacio para, por ejemplo, diagnosticar, digamos. Claro, por eso es importante tener como muy claro esto, ¿no? O sea, cuáles son los límites, los marcos que tenemos, hasta dónde y cuándo es necesario la intervención de otro. Bueno, así como lo tiene la ESI, lo tiene la educación emocional, ¿no? Claramente los dos. Después habla Acá como quiero tomar otro, algo, a ver, no, sí, termina después, quiero tomar algo que dicen ahí, no importa, yo me lo anoto para algo de la transversalidad, como que no me pero termina, pasa. para no Bueno, interrumpirte. Eh, Dale. otra de las cosas que dicen, como otro de los pilares, por qué y la importancia de la ley para poder trabajar esto, abordar las relaciones interpersonales en las instituciones. Lo mismo que pasa con la ESI, porque una de las cosas que siempre decimos con Leticia cuando capacitamos, la importancia de poder observarse por dentro, ¿no? De la institución, cuál es la organización institucional, cómo suceden las cosas cotidianas, y eso también es una forma de mirar si están en concordancia o no con la Tal propuesta cual, de la secretaría. Y lo tal cual. mismo pasa en una institución en donde los vínculos no son saludables, aparecen un montón de conflictos, todos, claramente esto mostramos también a nuestros alumnos, entonces es importante Sí, sí, trabajar se mucho vivencia en el día a día. Digo, cuestiones, en yo me acuerdo de cómo, una institución donde un poco el planteo era, che, son los pibes lo primero. O sea, recordemos que nosotros estamos en algo que parecía tan sencillo, pero era, vos lo veías en lo cotidiano, que pasaban a segundo plano. Entonces dicen, no, 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 pará, volvamos otra vez el foco. Bueno, eso, hacerlo en lo cotidiano, en una institución, además de que tiene cierto esfuerzo, es un poco lo que vos estás planteando, esto de poder mirar las instituciones desde adentro y poder, bueno, lo mismo que haríamos nosotros como docentes, de alguna forma, pero a nivel institucional. y acá es interesante porque muchas veces pedimos que nuestros alumnos y alumnas puedan lograr cosas que no logramos los adultos en el mismo Tal espacio cual. en el que compartimos, ¿no? Y entonces ser bastante coherentes también con las propuestas. Por eso vuelvo a lo primero, lo importante de trabajar mucho con nosotros mismos, tanto en la ESI como en la educación emocional. Eh, y por último, plantea que si hacemos estas tres cosas, trabajamos con los docentes, si trabajamos con las familias, si podemos mirarnos adentro de la institución y qué cosas suceden en las relaciones con los demás, podremos recién ahí trabajar con los alumnos y alumnas. Que es lo Tal cual. mismo que plantea la ESI, este cambio de eje, ¿no? Los alumnos son los últimos, tienen que suceder las otras dos cosas, o tres en este caso, antes. Eh,
Y entonces, cada vez que con Leticia decíamos, íbamos leyendo o escuchábamos alguna disertación, cuando hacíamos la diplomatura, nos íbamos mandando mensajes, nos poníamos la ESI, la ESI. Todo el Entonces, tiempo identificaban. porque decíamos, encontrábamos tantos puntos en común. Y bueno, después te digo otra cosa, pero si querés hablamos de lo que alguien No, preguntó. quería tomar algo que dijeron que ya lo perdí, pero me lo anoté. No vi bien. Dos cosas en realidad quiero tomar. Una, yo en un momento dije lo de la ESI más militante, y creo que era Gaby, y puso como el puñito de la ESI militante. Y me parece importante aclarar algo desde dónde lo planteo. No es por no militar la ESI, que para mí eso depende de cada uno cómo lo maneje. Pero me parece que vos hoy hablaste de las puertas de entrada o de las puertas que se cerraban frente a la ESI, y me parece que también tenemos que empezar a encontrar como nuevas formas de llegar, justamente porque la ESI es un derecho, y entonces a veces hay que buscar como otras alternativas de, no sé, como si fuera tipo caballo de Troya, pero esto de decir, bueno, si estoy trabajando lo mismo y a esta institución le sirve porque estoy hablando de este tema, aunque no hable directamente de algunas cuestiones que pueden ser más adelante. Y mejoro, como vos dijiste, la calidad de vida de esos chicos o de esos adolescentes. ¿Por qué no entrar desde ese lugar y corrernos quizás un poco de una cuestión a veces un poco rígida? Y a eso voy con militante, con Claro. ponernos rígidos frente a algunas cuestiones. Esa era una aclaración por un lado. Bueno, quiero tomar lo de la transversalidad, que alguien dijo, y que me parece interesante, porque algo que le pasa a la ESI, y que quizás también hay que pensarlo con respecto a la educación emocional, es que debería ser transversal y cuesta muchísimo que se haga transversal, que se transforme en esto que atraviese en realidad todos los espacios. ¿Qué pasa un poco con lo emocional? ¿No es algo así también, como que debería ser de alguna forma transversal? Es tal cual, de hecho lo plantea la transversalidad, porque todos los que habitamos la institución educativa, los lugares en los que habitan los chicos, tenemos que poder dar respuesta y poder hacer esto, ¿no? Mismo que pasa con la ESI, o sea, no es que el docente a cargo del grupo es el que planifica y el que trabaja Claro, sobre la ESI, no, las manifestaciones de la sexualidad y las manifestaciones de las emociones se dan en cualquier en momento, en todos cualquier lados, lugar, tal con cual. cualquiera, y entonces, por eso es importante que todos estemos capacitados. No es la función de uno, no es la función del que tiene a cargo el grupo, o no es que pasó en educación física, entonces Claro, espero a que los chicos vuelvan al aula, le cuento a la maestra o al maestro y que lo resuelva. No, por eso, perfecto. como hablábamos en la ESI, aprovechar las situaciones que pasan, que irrumpen la vida escolar y convertirlas en situaciones de aprendizaje. Exactamente lo mismo. Y esto tiene que ver con la habilidad que tenemos los docentes, que todos la tenemos, solamente que algunos tienen que potenciarla un poco más. Todos tenemos herramientas y si laburamos mucho con nosotros, tanto para la ESI como para la educación emocional, encontraremos más herramientas que tenemos y que podemos poner en práctica. Entonces, me parece importante poder laburar mucho con los adultos. Y esto de la transversalidad también en el hecho de cómo se entrecruzan, por ejemplo, en la ESI, hay temáticas que vos ves que se entrecruzan con todos los ejes rectores, o sea, que los podés tomar desde cualquier eje rector, porque tiene que ver con la Claro, intencionalidad que le pone el docente, ¿sí? claro. Siempre decimos esto, hay un montón de técnicas, de recursos, de todo. El tema es qué hace uno con eso, ¿no? ¿Qué hago yo? ¿Qué intencionalidad le pongo? Si me pregunto por qué hago lo que hago, esta pregunta, yo siempre digo, y lo hago conmigo, en mi cargo de gestión en la escuela, siempre me estoy preguntando cosas, ¿no? Trato de buscarle el sentido a las cosas que uno hacemos. No caer en esta cosa de lo hago porque tengo que hacerlo, sino encontrarle el sentido. Y eso lo hace uno, y eso lo va buscando, y hay que tener solamente la inquietud, ¿no? De poder Claro. hacerlo.
Bueno, por acá decían el involucrarse, y espera que no quiero perder este mensaje que dice tal cual, porque a veces surgen cosas que no estaban planeadas. Trabajamos ESI desde que entramos al aula, además en los lineamientos curriculares están todas las propuestas, y creo que no dice, a ver, no, no dice. Después, bueno, dice, ¿qué opinan? Espera que no quiero perder, yo te voy leyendo, después no nos ordenamos Sí, igual. sí. ¿Qué opinan de la implementación de la ESI articulando con otras instituciones estatales? Y, por ejemplo, servicios locales, centros de salud. Bueno, la ESI tiene una propuesta clara y habla de los espacios transversales y de los espacios específicos, ¿no? Ujú. Hace esa diferenciación. Eh, Cuando en uno de los criterios que marcan los lineamientos se habla sobre la complejidad del hecho educativo, hace mucho hincapié en la importancia del trabajo dentro de la escuela, pero no desestima el trabajo externo, Claro. ¿no? Lo que hace hincapié es que no recaiga en el trabajo externo, en la visita de un médico a una médica, sino que poder tomar lo que tiene el docente, que es ese potencial del crear un espacio de confianza con sus alumnos que no lo tiene cualquiera, uno que viene de afuera no lo tiene, y sabemos que No, para trabajar, y el conocimiento de las claro, historias de cada uno de los chicos o de los claro, adolescentes. o sea, no desestima el aporte de otros u otras externos que vengan a aportar determinada cosa, porque es importante, sí. De hecho, muchas veces vienen algunos, bueno, nosotros nos pasa que trabajamos mucho con la asesoría tutelar acá en Capital, hay en algunos barrios, y por ejemplo con la gente de la asesoría a veces vienen a dar alguna charla a los chicos, por ejemplo ahora estamos viendo todo el tema de el cuidado en las redes, con todo esto de la pandemia. Entonces, es un aporte externo que lo que Claro, hace es darle algo más al trabajo que hace el docente. No viene a claro, pero el tema es suplir, que no reemplace, claro, claro. exacto, no Acá viene a dicen suplir. transversal, dice transversal e intersectorial sería entonces. Exacto. Sí, 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 viene, o Sí, sea, es esto, trabajar en redes. Y cuando consideramos que también hay algo que no sabemos en profundidad, el aporte de un experto o una experta en esa temática es muy importante. Y en especial en nivel medio se da mucho y es súper interesante que así suceda, ¿no? Pero sí, bueno, incluso a veces escuchar otras voces. A veces, viste esto, a mí me ha pasado más de una vez decir, bueno, capaz que yo lo digo igual, pero si lo dice otra persona, tiene otro peso. Bueno, puede servir. Yo creo que lo importante es esta aclaración que vos estás haciendo, que es que no reemplace, o sea, no es reemplazar al docente, lo que tiene que hacer en todo caso es complementar ese trabajo. Yo quiero volver a esta frase a esta palabra del involucrarse. Si el docente, si los docentes nos involucramos en este trabajo que tiene que ver con lo emocional y con la ESI, vamos a complementar el trabajo, porque justamente consideramos, y me parece fundamental eso, consideramos que esto forma parte de lo educativo, forma parte del hecho educativo. Yo creo que el problema es que durante muchos años, y fundamentalmente más o menos creo que tenemos la misma edad, en nuestra formación docente incluso, estaba todo como muy separado. Entonces nosotros también aprendimos de una manera, como bueno, todo compartimentado, todo, y claro, uno educa tal a cual. un chico integral, entonces volver a transversalizar y a unir todo esto para poder trabajarlo en conjunto, para poder cruzar lo emocional con la ESI, con lengua, con historia, con lo que estemos trabajando. Claro, tal cual. Y el hecho de que, así como la ESI ya desde el 2006 es ley, y a pesar de ser ley, cuesta tanto que se implemente y demás como corresponde. Una de las cosas que yo le preguntaba a Lucas cuando hicimos un vivo fue que sentíamos que pasaba lo contrario, que educación emocional trabajaban un montón, aunque no haya Claro, ley, que no haya muchos se ley. lanzaban a trabajar. Y entonces él hablaba, bueno, igual de la importancia de capacitarse, porque así como para trabajar la ESI es importante la capacitación
no solamente todo lo que dijimos del trabajo con uno mismo, sino capacitarse en los conocimientos para que sean, uno de los objetivos es asegurar la transmisión de conocimientos pertinentes, confiables, actualizados. Para poder transmitir eso, claramente tenemos que capacitarnos para poder decir lo que tenemos que decir y saber cómo y en qué momento y qué cosa en uno y qué cosa en otro. Bueno, hay que capacitarse. Y lo mismo pasa en la educación emocional. Cualquiera, o sea, son áreas tan sensibles que a veces pienso que si uno no está preparado, puede hasta hacer daño a veces, ¿no? Con lo que dice o hace. Y uno tiene que poder también en la propuesta, cuando uno piensa lo que va a hacer y va a proponer, también saber que se pueden generar cosas que uno tiene que saber sostener, o al menos, si no sabe sostener, saber de Pedir ayuda. antemano que hay cosas que van a suceder y pedir ayuda. Pero tener claro, porque a veces lanzamos actividades que según el grupo, pueden causar cosas diversas. Entonces, uno tiene que ser muy atento de el diagnóstico del grupo, qué es lo que mejor podría caber para este grupo, no, acá le voy a dar una Tal cual. vuelta porque sé que quizás va a pasar tal cosa, entonces prefiero, bueno, eso es todo lo que tiene el docente de maravilloso, de poder de conocimiento de sus alumnos, que no lo tiene el de afuera, ¿sí? El de afuera va a aportar conocimiento científico X, y bueno, está Y bueno, además pero llega y sale. y O se sea, va. después en el día a día hay un montón de cuestiones que entonces no es que, bueno, yo di educación sexual o trabajé educación sexual porque vino, o incluso si uno quiere, hice tal juego de educación emocional, listo, ya trabajé las emociones. No, o sea, No, ni una cosa, no es una única actividad, sino algo que esto que vos decís, que se planifica, que se se piensa, que planifica. se tiene Bueno, que tomar en cuenta todo el tiempo, digamos, en cada una de las cosas. Espera que acá tal cual. estaban diciendo, estamos muy atrasados, 14 años que salió la ley y no se cumple y aún seguimos viendo resistencias a pesar de eso. Sí, Mm, y yo pensaba cuando vos decías lo de la ley de educación, o sea, que aún no estando la ley de educación emocional, había, yo pensaba ahora en pandemia, no sé en todos los casos, pero en algunos, y me consta en algunos casos cercanos que conozco, donde no hubo trabajo sobre lo emocional, mm, donde o sea, se sostuvo cuestiones que tienen, digo, pensando en por qué sí, eh, a pesar de que hay lugares que trabajan lo emocional, es importante una ley, porque igual que con la ESI, aunque no se cumpla, existe esto que dice, bueno, pero es obligación. Que en estos tantos meses haya espacios educativos que no dieron, vuelvo al espacio para hablar de lo que les pasa, para ver, estás bien, o sea, hay algo de esto que con la virtualidad, que es lógico, es difícil, pero que no se debería perder. Yo puse hace poco cuando fue el Día Internacional de los, en mm, realidad era el Día de los, de la por la Convención de los Derechos del Niño, pero además se conmemora el Día del Juego. Y yo mm. puse una pregunta, ¿jugaste con tus alumnos? O sea, hay algo de ese, de no perder, yo lo pongo en el jugar porque bueno, es como mi eje, pero podría ser jugar, podría ser, che, le preguntaste, hiciste algo con respecto, armaste un recreo virtual, algo que implique vincularse. Entonces, yo realmente creo que, aunque quizás le pase lo mismo que a la ESI, que cueste que se cumpla, que exista una ley hace que uno diga, bueno, pará, algo de esto tenés que hacer porque está en un papel. Yo creo que en eso todavía la ley sigue teniendo, ¿viste? Cuando uno dice, bueno, es un paraguas cuando se nos vienen en contra en el caso Claro, de la claro, ESI o cuando no aparece. Entonces, vos hoy decías, claro. se puede hacer mucho daño, también se puede hacer mucho daño cuando no se habla, cuando no Claro. se trabaja con ese aspecto. Exacto, igual, los silencios dicen mucho también. Este, y vos sabés que cuando decías esto de jugaste con los chicos, así como la ESI necesita también, aparte de tener una ley, una decisión institucional clara, ¿sí?
esto es Es importantísimo, fundamental, cuando sí. la decisión institucional es firme y sabe que esto le va a aportar a lo que es el proyecto de la escuela, todo va sucediendo, ¿no? Y de hecho nos pasó en mi escuela porque, bueno, venimos trabajando hace mucho la ESI y ya hace 2 años sistemáticamente la educación emocional. Y poder ver, porque esto que decías vos lo he vivenciado en los Zoom que entro con algunos de los grados, a los docentes jugando, divirtiéndose con los chicos, Claro, proponiendo, han hecho cosas que vos decís, qué maravilloso, porque generaron esta cercanía a partir de esa pantalla aparte, desde un tal montón de cual. lugares, ¿no? Y bueno, esto es fundamental, me parece que es fundamental. Y otra cosa que nosotros estamos incorporando ahora, bueno, todos los que trabajamos en la escuela saben que ahora en octubre tenemos que entregar un nuevo informe valorativo del desempeño, bueno. Y una de las cosas que nos propusimos como desafío es incorporar en el informe un espacio para lo metacognitivo, ¿no? Porque decíamos, poder trabajar con los chicos más allá de los contenidos, porque es muy difícil identificar qué aprendieron y qué no, cuánta mano del adulto hay ahí, cuánta no, bueno, pero digo, también vayamos a otras cosas, a otros aprendizajes que son también importantes y poder recoger de la voz de ellos qué cosas aprendiste en este tiempo de pandemia, ¿no? O qué cosas quisieras celebrar que también sucedieron, o qué cosas, bueno, hacer como distintas, cada uno lo va a hacer como le parezca Sí, para sí, su sí. grupo, pero poder rescatar la voz, lo que siente, me parece que también esto habla de involucrarse y ponerlo en el lugar que lo que el otro tiene para decir es importante y celebrarlo, ¿no? Eso también son actitudes que hacen a que esas relaciones interpersonales sean saludables y que se genere este clima de ida y vuelta con el docente, todo eso propicia cualquier tipo de trabajo, en especial estos que son tan sensibles y nos involucran tanto a nosotros, ¿no? Los adultos. Y una cosa que pensaba, lo pensaba un ratito antes de ponerme, de tener el vivo, ¿no? Yo Mm, digo, así como la I de la educación sexual fue revolucionaria, ¿no? Agregarle una I, ujú, ¿no? Pensaba, ¿no? Agregarle la palabra integral es revolucionario, porque educación sexual, de alguna manera, todos hemos recibido claro. de manera Mejor, sistemática, peor, pero sí, sí, totalmente. mejor, peor. Pero agregarle la I al concepto, lo que propone la ley, es realmente revolucionario y habla de poder entender en toda su integralidad claramente a la persona y en todo eso está todo lo que le pasa, ¿no? Que tan poco lugar tenía en nuestras aulas, ¿no? Todo lo que le pasa a esa persona más allá de su cuerpo, sus cambios, ¿no? Todo esto. Entonces, la educación emocional tiene que ser revolucionaria y tiene que venir a aportar algo a nuestro trabajo en las escuelas, y me parece Sí, y que es algo quizás que, a esa I, justamente. Quizás es claro, en esa I donde justamente puede, de por alguna eso, manera, claro, por eso poner decía, todo su digo, aporte. cuando uno piensa en la ESI, sí, la contiene la educación emocional. Ahí Claro, claramente, ¿sí? Más claro. allá de que si planificas educación emocional, podés planificar determinadas estrategias, actividades, porque las tiene cosas muy interesantes de la didáctica, de cómo poder abordar y trabajar algunas cuestiones para promover estas habilidades emocionales, para ir en busca de la posibilidad de que aprendan a gestionar sus emociones, y puedan conocerse a sí mismos y puedan construir su proyecto de vida. Y es maravilloso, ¿no? Pues son cosas muy Yo hago importantes. así lo del proyecto de vida porque eso es algo que vi tanto en adolescentes y que uno a veces, es que quizás le da importancia a los grandes temas, pero a veces sí, ¿viste? Miramos como lo
esto, que tiene grandes títulos, y a mí me pasó en el trabajo con orientación vocacional y con esta cuestión de que encuentren y que lo miren desde el proyecto de vida, algo tan simple como identificar lo que les gusta y lo que no les gusta. Una cosa tan sencilla, que no es sencilla, pero que uno dice, pero ¿cómo no vas a saber qué te gusta y qué no te gusta? Bueno, ahí hay mucho de esto que vos decís, Sí, de lo emocional, porque no, es no identificar algo tan básico como lo que me gustó o no. Entonces, ¿cómo, no, ¿cómo vamos a construir o cómo ese adolescente o esos adolescentes van a construir y van a poder pensar su proyecto de vida si no pueden reconocer, y lo he visto, de que vos le digas, sí, che, bueno, ¿y qué te gusta? No sé, y ahí no queda. sé, y no sé, y no sé, y ahí quedan. En espacios educativos, no en los espacios más terapéuticos, pero sí Sí, en sí. el espacio educativo cuesta identificar esto, cómo trabajar. Entonces, por eso es realmente fundamental, y por ahí ponían lo de la I, lo integral, lo importante que recuperemos esa I, y que la recuperemos con esta mirada que vos planteás, ¿no? De lo emocional, y que no dejemos de lado todo eso, porque yo creo que este es el tema. Se ha dejado, lo hemos sacado, lo hemos como limpiado tanto, lo pusimos tan pulcro todos los contenidos y qué sé yo, que hemos dejado la parte humana, de alguna manera, y es esto, me parece, lo que viene de alguna forma a decir, ¿no? Vos me dirás, si no, la educación emocional, que es, bueno, volvamos a mirar desde este lugar. Nos Sí, estamos sí, sí, perdiendo toda sí. esta parte. Es justamente eso. Vos sabés que cuando hablabas esto de lo que, de los adolescentes, con Leticia vimos unas capacitaciones, unas charlas en una Ah, escuela sí, vi en un secundaria. colegio, sí, Sí. Y hicimos algo mientras todos entraban, porque eran grupos de 60, 70. Es una escuela que tiene muchos alumnos, más allá que hicimos 5 encuentros, bueno, hubo veces que hubo 60, 70. Entonces, mientras iban entrando y la persona que los conocía iba chequeando que entre los que tenían que entrar, hicimos algo que era presentarnos en el chat y la consigna era esta, simple, presentate con un adjetivo positivo que comience con la misma letra de tu nombre. Por ejemplo, entonces yo me presentaba, yo me fui cambiando todos los ponía, por ejemplo, radiante Rosana. Leticia siempre fue con libre Leticia. Bueno, vos no sí, sabés lo que costó que pudiesen encontrar un adjetivo positivo. Y yo decíamos, ¿no? totalmente. Pasa esto. Hay tan poco trabajo de poder reconocerse y poder reconocer realmente cuáles son todas tus potencialidades, todo lo bueno que tenés, ¿no? Y esto también es un trabajo nuestro en la escuela, ¿no? Totalmente, Esto de, como totalmente. yo decía antes, digo, celebrar los logros, motivar, y era un trabajo, nada, era una pavada, y era Sí, mientras pero, entraban pero es todos. así. Pero eso que a uno le parece una pavada, a veces es tanto lo que se hace hincapié en lo que falta, en lo negativo, en lo que no hiciste, que decir eso, a mí me pasa a veces en el trabajo de consultorio, que yo digo, pero no dije nada maravilloso, o sea, le dije esto, che, qué bueno, mirá qué No, bien cómo te salió tal cosa, y vos le ves esa sonrisa radiante, yo digo, pero no le dije más que eso, y sin embargo, eso que parece tan chiquitito hace tanto a ese chico o ese adolescente, y hemos perdido, me parece, un poco esto, ¿no? De poder todo el tiempo, eh, pero estimular desde el buen sentido, ¿no? Desde, bueno, vamos, no no en automático, claro, real, claro. que uno Que seamos confíe, que uno esté auténticos, ¿no? Que claro, seamos auténticos también, exacto. porque eso también lo cazan al vuelo. Los chicos, nuestros Nos quedan, alumnos. yo voy mirando la hora para que no te quede nada, nos quedan todavía 5 minutos. Eh, Vos dijiste que tenías algunos puntos que no querías No, que una se cosita que, pierdan. ¿Hay algo que te haya quedado? sí, no, lo que decíamos es esto Creo de, que igual más o menos eh, desarrollamos lo que sí, más o queríamos. menos. Yo le preguntaba la otra vez a Lucas, que es el autor del proyecto de ley y es el presidente de la Fundación de Educación Emocional. Él es de la provincia de San Juan, ¿no? Yo le decía, ¿cómo puede ser que vos sos el que
hace este proyecto, el que promociona todo esto, el que labura, y la provincia de San Juan no lo aprobó. No Hay te- 2 provincias solamente, que son Misiones y Corrientes, que lo incluyeron ya dentro de la currícula para trabajar obligatoriamente en las escuelas. Y entonces, bueno, él me decía, nadie es profeta en su tierra, algo así, me decía, Su como, tierra, sí. ¿cómo? Y él decía, claro, esto está bien, ¿no? Para no meterse mucho en la política, pero dice, esto las cuestiones políticas mucho no interesa, porque ¿qué es lo que va a cambiar? ¿Qué les va a aportar a ellos decir hice tal cosa o ayudé a que se haga tal ley? Como que no, notaba como que no le dan interés cuando es tan importante hasta qué diferente sería todo si en todos los ámbitos de la vida uno pudiese atender a sus emociones y a la de los demás, ¿no? Que uno pueda ser más empático y Tal empática cual. de verdad, ¿no? Con el otro. Así que bueno, él lo que está haciendo es llevando por todos lados su proyecto. Hay como en muchos lugares distintos grupos armados que van promocionando y te hacen, podés estar en los voluntariados, que es para promover la ley. Pero bueno, más que nada yo digo, estos espacios en donde uno puede decirle al otro lo importante que es incluirlo, ¿no? O sea, para nosotros es muy importante que se incluya, que aporte algo más a la ESI y que Claro. cada vez sean más los espacios donde se mira a la persona en su todo, ¿no? Y creo que el espacio educativo tiende desde el momento en donde está la inclusión también puesta sobre la mesa. Hay un montón de logros que tiene el ámbito educativo y esto viene a aportar algo más, así que me parece importante hacer fuerza desde todos los lugares en donde estamos transitando, donde trabajamos, donde, bueno. Así De que acuerdo. más o menos Acá eso. pregunta, a ver, espera, Sí, Marianela pregunta, así no se nos va. sí. Espera, a ver si la veo bien. Me gustaría saber con niñes chiquitos o con niños chiquitos, cómo podemos abordarlo, excluyendo esto de la receta, o sea, sin que sea una receta, pero cómo sería quizás este trabajo, aunque sea, no sé, alguna cosa que vos tengas de experiencia, así como contaste la actividad de recién con el secundario, Mira, no algo sé, que pueda servir, claro, no sé qué edad claro, dirían para estos chiquitos, pero así como cuando hablamos de la ESI, que decimos que uno también desde la palabra y desde los gestos y desde los tonos de voz y desde un montón de cosas está diciendo, ¿no? Si uno piensa en nenes chiquitos cuando por ejemplo aparecen los juegos sexuales entre ellos y uno interviene, de qué manera interviene, si interviene positivamente o interviene para marcar como algo malo, así como uno claro, va descubriendo cómo podés intervenir en cuestión de emociones también. Y hay sí muchas actividades, muchas, para no solamente trabajar la expresión, sino promover la gestión, ¿sí? Cualquier cosa si quiere que nos escriba y le claro, podemos pasar un montón de material. Hay cantidad, o sea, en la diplomatura también nos dieron muchas propuestas para trabajar a nivel inicial, en primario, en nivel medio, que después uno le va dando su propia forma, claro, ¿no? Pero claro. lo que no tenemos que perder de vista es que no nos quedemos solo en la posibilidad de que expresen. Ese es un escalón. Tal cual. Después de eso, hay mucho más para hacer y como docentes tenemos que poder hacer todo eso, ¿sí? La expresión es algo importante, ¿sí? Porque de hecho es importante que puedan decir y poner en palabras, pero también es importante promover otras habilidades para que puedan hacer algo con eso que les pasa, ¿no? Bueno, quizás esto que vos estás diciendo de alguna manera, a ver, puede ser como el eje en cualquiera de los trabajos de la sala que se hagan. Digo, yo pensaba, por ejemplo, a veces el dar la voz, tenga la edad que tenga. Digo, cuando uno dice dar la voz es esta posibilidad de que expresen lo que les pasa como puedan, según las edades. claro, Bueno, uno lo puede hacer en el momento de un cuento, en el momento de pintar, o sea,
pasa más por Sí, la actitud y por la mirada, y un poco en esto que vos decís, o sea, por un lado que identifiquen, por otro lado que lo sí, gestionen. Y después uno puede hacer una actividad específica que igual estaría bueno, sí. que si le Igual hay un interesa se montón, por comunique con eso. ustedes. Por Sí, eso, pero o eso sea, que nos tener explican, igual un recursero no